¿Qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Desolate Duel. Vamos a ver qué tal. Esto es una versión para 2 jugadores del juego Desolate, que es un juego un poco más grande. Es exactamente lo mismo que vais a ver aquí, pero es de 1 a 6 jugadores. En la última edición en Kickstarter sacaron esta edición para exclusivamente 2 jugadores. La diferencia está en el número de cartas básicamente. Luego también hay algunas expansiones que sacaron y en esta edición para 2 jugadores vienen algunos pequeños módulos que luego los veremos por encima. Y también viene este troquel con los diferentes minerales que se utilizan como moneda, digamos, en este juego. Los 3 mazos principales del juego son los que veis aquí. Estas son las cartas de recolección de materiales, son las cartas básicas. En ellas vemos unas ilustraciones preciosas, o sea, y son increíbles. El arte de este juego es verdaderamente una pasada. Y aquí lo que vemos es que las cartas tienen todos un recurso aquí arriba. Esta carta la podemos utilizar como recurso. Y este tipo de minerales diferentes, tenemos una carta de ayuda que nos dice lo que es. El Gesson, el Ruber, el Kian, el Spessart, el Indixil, bueno, no sé. Lo que nos está diciendo aquí es que hay qué tanto por ciento de cartas con estos minerales hay en el mazo, porque no hay la misma cantidad de cartas de un mineral que de otro. Bien, pues estos minerales son los que vemos aquí dibujados en las cartas. Entonces, la carta la podemos utilizar o por su acción, que luego veremos cómo funciona, o pues por estos minerales. Estas cartas, si tenemos estas 3 cartas, por ejemplo, podemos con ellas pagar otra carta que tiene este coste. Al final estamos hablando de recursos como siempre. Estas son las cartas, como he dicho, de recolección de materiales. Luego tenemos el mazo de influencia, que como vemos tienen unos requisitos que cumplir y estos ya tienen unos valores aquí arriba, unos números, que son los puntos de victoria. Para conseguir estas cartas tenemos que primero tener de estas. Y con estas pagamos estas cartas. Y finalmente tenemos las cartas de terreno, que son los objetivos finales que harán que termine la partida. Estas cartas tienen aquí unos requisitos que los conseguiremos a través de estas. Aquí los tenemos. Estas líneas negras tienen unos requisitos en blanco y negro que no tiene nada que ver con el coste de la carta, que es esto de aquí. Esto, si compramos esta carta o esta carta, tendremos en nuestra mano estos otros iconos, que es lo que nos pide estas cartas. Y estas cartas a su vez nos dan unas ventajas. Esto quiere decir que necesitamos estas cartas para adquirir estas cartas y necesitamos estas cartas para adquirir las últimas. Al inicio se barajan los 3 mazos que os he enseñado y sacamos un mercado de cada mazo de 5 cartas en el mazo de materiales, 4 cartas en el mazo de influencia y 3 cartas en el del mazo de terreno. Luego aquí, en cada zona de estas, o aquí donde queráis, tendremos los descartes de cada mazo. La partida se acabará cuando un jugador de los dos consiga 3 de estas cartas. Entonces, si el jugador inicial es el que desencadena al final de la partida, pues el otro jugador tendrá un turno más para que haya un número igual de turnos para los 2 jugadores. Todos los tokens que hay de minerales, de los recursos de este juego, que vienen en este troquel, se dejan a un lado para que los jugadores puedan utilizarlos. Y para empezar la partida se reparten 4 cartas de materiales a cada jugador. Y con esto ya podemos comenzar a jugar a Desolate Duel. Las fases del juego vienen aquí. La primera opción es robar cartas. Cada jugador en su turno robará 2 cartas. Podrá elegir del mercado o podrá sacarlas del mazo sin mirar. O podrá utilizar pues una combinación de las 2 cosas. Evidentemente nos fijaremos en lo que tenemos porque con estas cartas lo que vamos a intentar es conseguir estas, para luego con estas conseguir las de arriba. Yo me voy a quedar esta y voy a coger
una de aquí sin mirar. Una vez hecho esto, repongo. Se acaba la fase de robo. De cada jugador tendrá su fase de robo. Esto lo que estoy haciendo es para un solo jugador. Cuando yo acabe todo esto, el otro jugador hará exactamente lo mismo y nos iremos turnando hasta que se desencadene el final de la partida. La siguiente fase es la fase de acciones y aquí podemos hacer una acción de entre 5. La primera sería upgrade, que significa mejorar nuestro motor. Realmente este juego, la gracia que tiene es que podemos construir unos motores en nuestra zona de juego que nos den recursos durante la partida. Estos recursos que necesitamos para adquirir las cartas de arriba y que los conseguimos a través de estas cartas, también las podremos conseguir no solo pagando las cartas con estos recursos, sino utilizando esta parte de aquí. La opción de mejorar nuestro motor sería simplemente escoger una de estas cartas fijándonos en sus acciones y, por ejemplo, ponerla en nuestra zona de juego para construir como una cadena. ¿Por qué digo esto? Fijaos en que las cartas tienen aquí unas marcas, unas conexiones de diferente tipo. Una vez yo coloco una carta de este modo, luego podré colocar otra carta a su lado siempre y cuando el icono coincida, y de esta manera las estoy conectando. Lo acerco más para que lo veáis. Como veis, la conexión hace que esto sea posible. No podría conectarlo por aquí, esto no sería válido, pero esto sí que es válido. Así que de este modo, en cada turno yo puedo ir bajando este tipo de cartas y creando cadenas con ellas. También puedo generar nuevas cadenas, no tengo que quedarme en una sola y puedo ir pues añadiendo más cartas a esta nueva cadena. No hay límite en las cartas que pueda haber en las cadenas, pero tienen que estar conectadas con los iconos correctos. Una vez hecho esto, las cartas que dejamos en nuestra zona de juego de este modo nos van a dar lo que dice los iconos. Por ejemplo, descartamos una carta de nuestra mano con este material, esta, y la descartamos, recibiremos 2 materiales de estos. También podríamos descartar 2 cartas de este material y recibiríamos un material de estos. Si descarto una carta con este material, podría recibir estas 2 recursos, pero también podría recibir este o estos 2. Y de esta manera las cadenas nos ofrecen la posibilidad de conseguir recursos haciendo constantes intercambios con ellos. Es importante que esto quede claro porque esta es la gracia del juego. Aquí se trata simplemente de mover, en este caso son estos minerales, de un lado para otro para conseguir siempre estas cartas que son las que nos dan puntos y luego aquellas que también dan puntos. No lo he comentado, pero tienen aquí puntos de victoria. Además, estas cartas en muchos casos nos dejan almacenar otras cartas aquí debajo que nos van a dar más puntos de victoria, son multiplicadores. Aparte de utilizar nuestras cartas en mano para descartarlas y coger las cartas de influencia, podemos jugarlas para poder crear cadenas. Por ejemplo, si yo tengo esto y quiero conseguir esta carta que me pide estos 2 recursos, este recurso rojo y el naranja, yo tengo el rojo y el naranja, pero no tengo estos 2 recursos, estos de aquí. ¿Qué puedo hacer? Aprovechando que tengo esta cadena aquí, yo puedo intercambiar este recurso, que sí que lo tengo, para conseguir estos 2. Así que me lo descarto, consigo estos 2 recursos y ahora dando estos 2 recursos y estos 2, me puedo llevar esta carta, que la dejaré a un lado separado de las cadenas. Esto simplemente me da 4 puntos de victoria si la conservo, pero tened en cuenta que me da estos iconos que tendré que utilizar para conseguir las de arriba. Bien, vamos a recular. Hemos robado cartas y ahora me tocaría jugar cartas, y yo os he dicho que iba, pues por ejemplo, a poner esta carta aquí como cadena. He acabado mi turno, ya que es una de las acciones de las 5 que puedo hacer, solo puedo hacer una. Esto es upgrade, mejorar la cadena. La siguiente acción es trade, que es comerciar.
Ahora sí, con los recursos que tenemos aquí, puedo conseguir una de las cartas. Bien, pues por ejemplo, esta carta de aquí me pide un material verde, el naranja y este. Estos tres materiales es lo que me pide, así que los descarto y esta carta me la llevo a mi zona de juego, la dejo al margen de las cadenas, la pondré en algún lado, o por ponerla aquí por ejemplo, y la cadena la construyo hacia aquí. He acabado mi turno también. Repongo siempre aquello que dejo vacío y jugaría el otro jugador. La siguiente acción es ganar. Con esto nos referimos con ganar, la palabra, la traducción de earn sería esta, es conseguir definitivamente las cartas que vamos a intentar alcanzar, que son las cartas de localización, son estas cartas de lugar o como lo queráis llamar, y para conseguir esas cartas necesitamos estas otras, o sea, antes hemos debido conseguir estas otras. Dando por hecho de que tenemos alguna de estas, por ejemplo, esta y esta, pues por ejemplo, si quisiéramos conseguir esta carta que nos marca aquí estos dos símbolos, una especie de nave y este símbolo así como triangular, bueno, pues aquí tenemos el símbolo triangular, pero no nos acompaña el otro símbolo, no nos lo pide, pero aquí tenemos la nave. Mira, de hecho, aquí tenemos los dos símbolos, la nave y el triangular. Por lo tanto, podríamos descartar esta carta si la tuviésemos para ganar esta carta, así de sencillo. Además, estas cartas, una vez las conseguimos, las dejamos en nuestra zona de juego y nos dan una habilidad, que es esto que está aquí en la franja negra, que pues en este caso nos dice que por cada símbolo de este tipo que tengamos en nuestras cadenas, en nuestras zonas de juego, ganaremos un punto extra de victoria al final de la partida. Además, estas cartas también nos dan puntos de victoria. Algunas cartas como esta tienen este icono que vemos aquí, que nos permiten almacenar cartas debajo. Esto se hace en la última fase de tu turno, del turno de cada jugador. Hay que controlar que le quedan al final del turno como mucho 7 cartas en mano. Si quedasen más, las tenemos que descartar. Una manera de quitárselas sería, si tenemos estas cartas en nuestra zona de juego que ya las hemos conseguido, pues esas cartas que tenemos en mano, que suelen ser de recursos, pues en vez de descartarlas, las podemos colocar debajo de estas cartas y esto nos dará puntos, lo que dice aquí, pues nos dará puntos al final de la partida. La siguiente acción es cosechar, que simplemente se traduce en descartar una carta que tengamos en nuestras cadenas, la que sea, para conseguir el mineral que tiene. En este caso sería este o este. La descartamos y conseguimos el mineral. Nada más, eso es Harvest. Y la última acción es pasar. Si no podemos hacer nada, podemos pasar y jugaría el otro jugador. Si vemos un par de turnos es muy sencillo. Vamos a coger 4 cartas. Esta es mi mano inicial y el otro jugador tendría otras 4 cartas. Bien, pues yo empiezo ahora y lo primero que hago es robar. Vamos a ver, robamos. Hay que plantearse ya desde un primer momento qué interesa, lo cual es bastante complicado. Voy a robar esta y voy a coger una de aquí. Una vez he robado, ya puedo... Esto se hace al final, pero yo ya lo relleno, así no me olvido. Y una vez hecho esto, tengo que mirar a ver qué puedo hacer con esto. Tengo esta... Yo podría ahora jugar una carta aquí, como cadena, o puedo coger una carta de estas, comerciar, o puedo ganar una carta de esas, o podría descartar cartas que tuviera en la cadena para conseguir recursos. Esto es todo lo que hay que hacer. Bien, me voy a descartar de esta, voy a comerciar de esta y de esta. Os lo voy a enseñar de cerca. Descarto estos 3 iconos que veis aquí para conseguir esta carta que me pide justo esos iconos. ¿De acuerdo? Así que esto lo descarto. Esta carta me la quedo aquí a un lado. Esta carta me da 3 puntos de victoria. Y este icono son los iconos, como decía, que me piden estas cartas. Son iconos diferentes. He acabado mi turno. Relleno. Y le toca al otro jugador
que por aquí pues podríamos hacer ver que jugamos también una ronda con el otro jugador. El otro jugador pues empieza cogiendo cartas. Vamos a ver lo que tiene. Tiene estos iconos, hay algunos que se parecen un poquito y hay que acostumbrarse a jugar al juego. Estos son muy diferentes, son muy fáciles de identificar, pero estos dos a veces me complican la vida. Vale, pues me interesaría este. Y como son dos cartas las que se cogen, voy a coger esta también. Vale, repongo. Esto en realidad se hace al final, en la última fase es la que se repone, ¿eh? Pero yo lo hago así. Vale, y ahora voy a comerciar también, dando este y también voy a conseguir esta. Con estos tres iconos consigo esta carta. Esto se descarta. Esta carta se la queda el otro jugador en su zona de juego, lo pongo por ahí, estas son sus cartas. Se repone y ya está. Miramos todos los jugadores en este punto, miramos lo que tenemos en mano. Descartaríamos si tuviéramos más de 7. Si cuando tengamos estas cartas podremos solapar debajo cartas de estas, pero de momento tendríamos que eliminar porque aún no hemos conseguido ese tipo de cartas. Y otro turno. Vuelvo a robar dos cartas y voy a coger una de aquí. Vaya. Vale. Y una vez robado dos cartas, pues por ejemplo, lo que voy a hacer es jugar esta carta como cadena. Ya que he acabado mi turno, repongo, le toca al otro jugador. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del funcionamiento de estas cadenas para que quede bien claro, porque me parece que no ha quedado todavía o no lo he explicado todavía bien. Estas cadenas sirven para hacer cambios de materiales, de unos materiales por otro tipo de material. Podemos hacer el cambio del de la izquierda por el de la derecha, el de la derecha por el de la izquierda. Pero si tenemos montadas cadenas, podemos utilizar las cadenas de derecha a izquierda. Es decir, si yo cojo esta carta, podré cambiar estos tres iconos naranjas por este icono, pero también por estos dos iconos rojos, y también por estos dos iconos naranjas, que bueno, en este caso no tendría sentido porque son lo mismo. Quiero decir que las cadenas funcionan de derecha a izquierda, pero no al revés. Así que si cojo esta carta, yo puedo cambiar este icono por dos de estos minerales rojos, pero también puedo elegir estos dos naranjas. En cambio, si cojo esta carta, no puedo hacer cambios más allá, porque no hay más cartas en este lado. Entonces, vamos a suponer que a mí me interesa esta carta, que está en el mercado, que me pide dos iconos de cada uno de estos tres tipos. Y yo resulta que tengo en mi mano dos iconos de estos, tengo también dos iconos verdes, voy a ponerlos así, con lo cual tengo cuatro iconos, estos y estos, pero me faltan estos, y solo me queda esta carta que tiene un icono rojo. Así que yo en el momento, justo antes de adquirir esta carta, que esta carta estaría en el mercado, pero yo ya sé que la quiero, pues yo utilizo esta carta para cambiar este icono rojo, lo descarto y me cojo dos de estos naranjas. Y ahora sí, dando todo esto, me puedo quedar esta carta que se queda en mi zona de juego. Esto vuelve a la reserva y estas cartas van al descarte. Y así es como funcionan las cadenas. Pero para ello tenemos que conectarlas correctamente cumpliendo con la simbología de las cadenas. Bien, pues esto es el juego. Primero, fase 1, cogemos dos cartas. Fase 2, jugamos o una carta como cadena o ejecutamos una de las otras acciones, que es o comprar estas con nuestras cartas en mano, o comprar las de arriba, o intercambiar alguna carta de estas, la eliminamos y nos llevamos el recurso que tenía, o pasamos. Y finalmente, cuando hemos acabado estas dos fases, la última fase sería mirar cuántas cartas tenemos en mano, descartar si tenemos más de 7 y solapar. Si ya hemos conseguido alguna de estas cartas que nos permite solapar, esta no, pues podríamos quitarnos cartas de la mano, aunque fueran todas, para solaparlas debajo. Y ya está, esto es el juego, no tiene nada más, es súper sencillo. Estas tres fases las hace un jugador, luego las hace el otro, y así hasta que alguno de los dos jugadores consiga 3 cartas de localización. Cuando esto ocurra, se desencadena al final de la partida. Con el juego finalmente vienen unos pequeños módulos. Estos en concreto son los módulos de campaña, cartas de campaña,
que tienen, pues, como veis, cada una diferentes tipos de minerales. Esto se reparte una carta a cada jugador, las demás se van a la caja, y esto significa que durante la tercera fase, cuando te descartas de cartas en mano, porque tienes muchas, cobrarás uno de estos recursos directamente de la reserva. Cada vez que llegues a la tercera fase cobras este recurso. Luego tenemos las cartas de personaje, que también repartiremos uno a cada jugador, y lo que haremos será colocar esta carta de personaje como el inicio de una cadena. Como veis, tiene los iconos de cadena y esto formará parte de una cadena. Y podremos descartar esta carta cuando queramos durante la partida para ganar los iconos que vienen aquí. Las siguientes cartas son las cartas de talento. Estas cartas repartimos una a cada jugador. Durante la última fase de cada ronda, cuando nos descartamos cartas, podemos colocar una carta del símbolo indicado en la parte inferior de la carta, en este caso, por ejemplo, esta, de este modo, tapando esa zona. Luego podemos seguir haciendo esto. Por ejemplo, con esta carta en otra ronda taparíamos esta. Y de este modo vamos tapando estas partes y tenemos que tener en cuenta que al final de la partida, cuando se acabe la partida, nos llevaremos los puntos que nos diga la zona más inferior de la carta que esté visible. En este caso son menos 10 puntos, o sea que tenemos que tener cuidado, ya que aquí quitamos 5, o sea, si no tapamos esta carta recibiríamos menos 5 puntos. Si la tapamos, 2, menos 10, 4, etcétera. Esto es este módulo, no tiene nada más. Y luego tenemos las cartas de materiales raros, que son estas que vemos aquí. Y esto significa, como veis, esto puede ser usado en una cadena, tiene también este icono, y esto significa que durante nuestro turno podemos utilizar esta carta para cambiar un icono, o sea, un material que nosotros queramos, el que sea, por otro material que nosotros queramos, el que sea. Lo único inconveniente es que esta carta solo tiene un uso y una vez usada se descarta. Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Esto es el juego Desolate Duel, que viene con una fundita para la caja. Un juego muy sencillo, como habéis visto, muy simple, que tiene su versión más grande, aunque solo contiene más cartas. De hecho, el manual yo diría que es exactamente el mismo que el que viene en el grande. Un manual, en este caso, muy pequeño, con una letra minúscula, que me cuesta mucho leer. Eso es el inconveniente de este manual. Pero incluso trae un modo solitario, que es el que trae el manual. Incluso trae la explicación de algunas expansiones que no vienen aquí, pero sí que salieron en Kickstarter, como estas. Y bueno, en general el juego está muy bien, es chulo, os vais a romper la cabeza intentando utilizar las cadenas de algún modo provechoso. Y bueno, solo tenéis que probarlo. Desolate Duel. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.